Yo aprendí a reírme de mí mismo desde pequeño. Me hicieron mucho matoneo, me tildaba mucho como el niño que tenía problemas cognitivos. Que al final la crítica, honestamente, a mí me tiene sin cuidado. Y se me hace increíble cómo llegue tanta gente a huir. Me dijo, porque a veces el único que no cree en ti eres tú. Y bueno, ¿qué tal mi gente? Aquí está Moa Style, hoy muy feliz porque pues estamos abriendo un formato, algo nuevo, algo que esperé durante mucho tiempo y es este proyecto de Más que Artista. Tengo un invitado que para mí es plus que sea el primero, genial, las casualidades de la vida. Estamos acá con el señor Antonio Sanín. Gracias a todos. Gracias a todos los 500 que están viendo esto en este momento en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Las cámaras no lo ven, pero ahí hay 500 personas. Sí, hoy estamos desde la ciudad de Nueva York viendo un atardecer bastante gris, bastante bohemio, pero perfecto para la charla que vamos a tener. Vamos a hablar de quién es Antonio Sanín. Sí. Bueno, pues por ahí mucha gente que no tenga el contexto. Estamos acá con un gran actor, con un gran comediante. Sí, a mí me gusta más definirme como comediante. Ha sido lo que más he hecho y de vez en cuando he tenido la oportunidad de actuar. Me han permitido, digamos, sin ser actor, me han permitido actuar. Entonces me siento que realmente el oficio al que me dediqué y que me gusta tanto es la comedia. Sí, culpable y responsable de varias obras que más de un colombiano las conoce. Por lo menos yo crecí viendo cosas donde usted salió, como, no sé, la película El Paseo. Sí. Con el tiempo también supe había un programa muy especial que era Marca Registrada, ¿no? Marca Registrada fue el primer programa que hice después de haber estado primero en muchos bares durante muchos años con Julián, y después nos invitó Fanny Mickey a estar en el Teatro Nacional, y ahí me vio un productor y entonces me hizo el casting para Marca Registrada. Para la época Marca Registrada era un programa bastante juvenil, ¿no? Era una franja bastante juvenil. Sí, porque yo era juvenil. Sí, claro. Aparte de ser un actor, de ser un comediante, usted también ha sido un inmigrante constante. Sí, eso es un tema que hablo mucho con los inmigrantes, como ustedes, porque es un estatus, ¿no? Es una especie de ser humano. Es otra forma de vivir. Sí, yo tengo familia que no es migrante y son hermanos y hermanas, y yo desde los 20 años sí me sentí inmigrante. Sí, sé que desde los 90 se vino hacia Los Ángeles buscando, supongo yo, estudiar y obtener el conocimiento de todo lo que un actor o un artista quiere descubrir en los Estados Unidos. Sí, encontrar el destino, encontrar un camino, algún camino, alguna verdad de pronto. Y me vine como muchos colombianos que nos venimos acá a ver qué hay, con una mano adelante, otra mano atrás, a empezar a trabajar pues en lo que le pusieran a uno, y ahí uno más o menos va encontrando. Usted también es publicista, ¿no? Sí, también. Y en su época fue responsable de algunas cosas en Colombia, como algo icónico que cualquier colombiano vio, y fue aquello de: en este momento el dinero puede estar en el lugar equivocado, ¿no? Su dinero puede estar en el lugar equivocado. Esa es una equivocación del dinero, puede estar en su lugar equivocado, porque eso es Julián, mi amigo y compañero de comedia. Julián Arango escribió eso con otra gente. Yo en esa época ni siquiera vivía en Colombia. Okay. Entonces, Julián, yo hice Ego después, el champú Ego. Sí, los comerciales. Sí. Ok.
Julián Arango, que es un gran actor colombiano recordado por novelas como Betty la Fea, ¿no? Sí. Que hizo tremendo papelazo en Betty la Fea. Claro. Como Hugo Lombardi. Gran amigo suyo, ¿no? Desde los 14 años más o menos nos conocimos, yo creo hoy en día gracias a nuestra timidez, nuestra introversión, porque tanto Julián y yo éramos muy tímidos, pero teníamos unas máscaras que hemos desarrollado con el tiempo, que eran los personajes, los acentos. En esa época me sabía un fragmento grande de una obra de cuentería que se llamaba El Flecha, de David Sánchez Juliado. Entonces eso era una herramienta, una máscara con la que podía llegar a una fiesta y por mi timidez, por lo menos tenía eso y atraía a las hembritas o me hacía Causaba amigo de sensación. gente. Pues era la herramienta que uno tenía para ir un poquito más allá de la timidez. Bueno, la ambición principal al yo querer entrevistarlo a usted es porque usted hace un tiempo hizo un formato que a mí personalmente me encantaba muchísimo, que es La Risa Cura. Sí. Yo cuando descubrí ese programa lo disfruté bastante, por eso hoy que nos vimos le pregunté qué pasó con La Risa Cura. ¿Qué tan importante ha sido para usted desde el arte hacer que otros se construyan con la risa, que la risa cure? Yo creo que de lo más importante, y esa fue la idea original era que los comediantes en general, el buen material lo sacamos del dolor, del drama. Digamos, sin drama o sin dolor no hay comedia, porque la comedia lo que hace es aligerar un poco esos momentos difíciles, ese drama que todos tenemos. Y lo más importante es que nos quita el poder que tiene el problema, la vicisitud, o ¿no? lo que usted esté teniendo en ese momento. La risa le quita el poder y usted deja de victimizarse, que es lo más bacano. Sí, claro, claro. Usted en un capítulo de La Risa Cura contaba sobre su déficit de atención. Sí. Que, aunque no parezca, para muchos el déficit de atención es un problema que si usted no lo sabe manejar le causa muchos más problemas. Sí, y además tiene, no solamente uno, sino la gente que está alrededor de uno, tiene que conocer la condición. Porque a veces pueden pensar que es adrede, que uno se fue o que no se acordó o que no los está oyendo, y realmente es una desconexión de una parte del cerebro que es casi que inevitable a veces. Claro, uno va, con el tiempo va desarrollando y va entrenando los momentos, pero en los momentos así o de trabajo, en un escenario o al frente de una cámara, uno ya sabe que ese momento ya le sabe mandar unas órdenes al cerebro para no quedar así de la nada. Pero sí ha sido un proceso, sí ha sido un trabajo. Y de alguna manera ese déficit de atención también ha hecho, porque a veces de lo negativo hay que sacar lo positivo. Claro. Como artista, que nosotros los artistas, creo que en la soledad es donde más descubrimos qué podemos dar. Ha hecho que ese déficit de atención en esos momentos donde está usted con usted pueda concentrarse tanto, claro, como no lo puede hacer de pronto en otras situaciones. Claro, porque uno se concentra a otros niveles. Uno en esos englobes, en esas idas, uno está, yo creo que hiperconcentrado a veces en otros universos paralelos. Entonces yo creo que esos lugares afortunadamente los tenemos para poder disfrutar de otro estilo de mundo, de otro estilo de universo, de otro estilo de lenguaje. Y ahí muchas veces encontramos mucho material. ¿Qué disfruta o qué ha disfrutado más en su carrera? ¿Hacer películas o televisión o hacer stand-up comedy? Uy, esa es la que nunca he podido descifrar, porque en cada una hay una riqueza. Una riqueza, hay una magia diferente, un color, un sonido, el mismo grupo de gente que trabaja en esos ambientes es muy diferente. Entonces, honestamente, si tuviera que escoger una y me dijeran no puede, solo una, no puedes, me quedaría con la comedia o el arte escénico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es vivo, porque está ahí, porque uno se puede equivocar en esta época de tantas redes y de tantas cosas. Búsqueda de perfección. Sí. Una perfección falsa. Una perfección falsa, además.
Entonces lo rico es esa comunión con el público, que lo vea uno, que puede fallar, que puede fracasar, que es humano, que puede sentir, que va a estar una cierta cantidad de tiempo en un esfuerzo adicional escénico. Una de las motivaciones por la cual yo quise empezar este proyecto fue porque yo toda la vida perseguí el arte como el estilo de vida, ¿sí? Claro. En mi caso la música, y llegó un punto en el que dije, hoy en día el artista se está alejando del arte, porque se está dedicando a mostrar, o sea, a lo superficial. Claro. Hoy en día vende más lo superficial que lo profundo. Cuando hablo con un comediante, con una persona con déficit de atención, con un inmigrante, en mí se reafirma una vez más la idea de que hay quienes viven el arte y hay quienes pretenden vivir el arte. Claro. Y hoy en día estamos llenos de muchos pretensores. Tengo una gran pregunta, así como unas preguntas flash ahí. Hágale. ¿Qué es para usted el paseo con Carolina Gómez? Un momento muy especial de mi carrera. Yo creo que se dividió en dos. Antes era comediante y hacía papeles, y tuve la oportunidad de hacer un papel que yo creo que en esa época nadie me hubiera dado, porque yo tenía como el perfil un poco de las novelas que había hecho antes, como de joven, yuppie, prepotente, bogotano, y la posibilidad de llegar a un papá, a un padre de familia, clase media, trabajador, bonito por dentro. Fue un reto. Aparte de una película que en medio de la historia criolla, de una familia criolla, mostraba mucho el abuso de la nobleza en alguien, ¿no? Porque su papel era el de un man que quería hacer algo muy bien, pero en el entorno nadie estaba contento. Nadie lo quería ayudar, ni el destino, ni la familia, pero él tenía ese sueño de que su familia conociera el mar, y es un sueño de muchos, especialmente bogotanos. Sí, sí, sí. Porque los que crecimos en Bogotá, nacimos en Bogotá, pues para nosotros el mar queda muy lejos. Entonces ese concepto de un país que tiene el mar lejos es muy bonito, y de un papá que además llevaba 10 años sin vacaciones ahorrando para llevar a su familia. Una película que a nivel de crítica de cine le dieron duro, pero a nivel de idiosincrasia se quedó en muchos. Sí, y de taquilla también, que al final la crítica, honestamente, a mí me tiene sin cuidado, porque pues siempre me da ganas de decir, entonces háganla Sí. ustedes. Esa es la otra parte del arte, ¿no? La vanidad que viene de otros y el ego y las opiniones adversas. El único que le puede decir a uno que lo está haciendo mal, o que no lo haga, o que no es por ese camino, es uno mismo. De resto, serán opiniones. Comedy Center, ¿qué fue para usted Comedy Center? Bien, también otra oportunidad muy grande, pero yo creo que de pronto el mundo ya estaba pasando a otro nivel. Digamos que ese canal era muy grande acá en Estados Unidos. Lo empezaron a abrir en Latinoamérica y tenían todo el impulso para generar un nuevo concepto, pero no era el momento. Ya los canales estaban empezando a cerrar, MTV ya no era lo que era antes, ¿no? Ya las redes empezaron a hacer lo fuerte y lo grande. ¿Su sueño frustrado de ser cantante? Cuénteme de eso. Sí. Pues a mí me encanta desde los 14 años, 15 años tocar guitarra, y siempre me dio por las canciones y la música de rock. Toco guitarra eléctrica, pero también toco, hoy en día pues me toca viajar con la acústica para todos lados, y en general es algo que hago mucho para mí, porque la gente que yo conozco básicamente ya se sabe todas las canciones que yo sé cantar. Entonces nadie, digamos, me dice, oiga, ¿trajo la guitarra? Nadie, nunca. ¿Para usted la vida es un orgasmo? Sí, completo. La vida, es que venimos de ahí, venimos de un orgasmo, y tiene que ser, ¿y sabe qué? Yo también creo que nos vamos con un orgasmo. Así es. Yo creo que ese último instante
tiene que ser algo muy especial. Tiene que ser Todo lo algo, inolvidable requiere de que haya una excitación máxima, sí, sí. en el contexto literal de la palabra. Sí, y así fue el Big Bang, y así fue las creaciones, y así es el caos, y lo decía Nietzsche, si no hay caos no hay estrellas. Entonces yo creo que lo bonito es esa, como dices, explosión del todo, ¿no? Ese Big Bang. Ese Big Bang. ¿Qué es el arte para Antonio Sanino? Uy, algo inexplicable. Yo no sabría ni siquiera acercarme a definirlo, ¿no? Porque va en cada persona, hay una visión. Lo único que sabría decir un poco es que el arte se siente cuando hay arte. ¿Cómo hacerlo? No sabría decirlo. No hay una forma. No hay una forma. Todas son válidas. Pero los seres humanos sabemos cuando hay arte. Cuando hay luz. Cuando hay luz sabemos. Sí. El papel de su vida, el que lo transformó como ser humano y por qué. Yo creo que hay dos momentos. El paseo, indiscutiblemente, digamos que la primera actuación lo transforma a uno mucho porque es un proceso mental y emocional muy grande. Y después ya son retos. Bueno, hagamos ahora uno muy serio, que no sea comedia. Y eso es un reto. Pero todos tienen su reto y su amor personal. ¿Eres prisionero de la risa? Sí, secuestrado de la risa. Secuestrado. Yo creo que sí, yo creo que en mi vida la risa es algo que siempre debe estar ahí. Es importante. Sí, yo creo que es lo último además que se pierde, yo creo. Para alguien que ha dedicado su vida a hacer sonreír a las personas, ¿es importante la soledad o no? Sí, yo creo que ese famoso yin yang es muy sano, ¿no? Tanta soledad también es buena con un poco de compañía, y demasiada compañía. Sin soledad pues no hay introspección. Yo creo que ese yin yang hay que buscarlo. El momento más oscuro de su carrera o de su vida. Yo creo que cuando yo estaba escribiendo un libro que se llama Todo lo que siempre quiso saber, y su papá nunca le explicó, que lo escribí cuando mi padre estaba enfermo de cáncer, pensando en que los hombres deberíamos tener más comunicación entre nosotros, que no hay una comunicación muy directa con nuestros hijos, que no les explicamos de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, por qué nos duelen las tetillas cuando somos adolescentes, si hay una relación directa entre tener más pelo o ser más hombre. Nada nos explican. Entonces le pregunté a muchos amigos míos qué les hubiera gustado que su papá le contara. Y hice una lista muy grande y la investigué con médicos y con psiquiatras y sexólogos, y hice ese libro. Pero durante el momento que lo hacía, que era, digamos, dedicado a mi hijo y a mi papá, era como una conexión para ellos dos. Mi papá estaba muy enfermo, y mi madre también se enfermó, y mi hija también terminó en la clínica por un problema además que hoy en día es importante hablarlo porque cada vez hay más, y es anorexia. Okay. Y la gente no sabe que es un problema mental. Sí, claro. De los más serios. De los más serios, con el mayor nivel de mortandad. Y muchas veces incitado por la búsqueda de la perfección, ¿no? Exactamente. Hoy en día por eso está creciendo. Y por las opiniones de los demás. Respecto, sí. Todos sufrimos de eso en algún momento. Alguien nos da palo y el riesgo es tomárnoslo en serio. Sí, y es algo que tenemos que trabajar mucho porque nos afecta. Un comentario en el feed, un comentario en Twitter, en Instagram, pero uno no se da cuenta que pronto hay 40, 50 muy bonitos, pero el malo, ese sí nos afecta. Claro, y me imagino que en ese momento usted como papá estaba nublado ante la situación. Completamente, y lo peor es que uno como papá en esos casos siempre se echa la culpa, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Será que no estuve lo suficiente ahí? ¿Será que me quiso decir algo en algún momento dado y no oí? ¿Será que vimos más allá y pensamos que era normal?
Todas esas cosas, como padre, uno se castiga mucho. ¿Qué es el ego para usted? ¿Y ha luchado contra el suyo? Sí, el ego es el ego es lo que nos divide del todo, creo. Entonces es importante porque nos da una particularidad ante el todo. Lo hay negativo y lo hay positivo, ¿no? Claro, Como todo lo de la existencia humana. exacto. Entonces, si entendemos que si hay un todo y de pronto a uno le dan la posibilidad galáctica, estelar, eh, religiosa, como quiera llamarlo, de ser uno tiene que entender que uno es de todas formas parte de todo. Y cuando uno entiende eso, el ego no es tan importante. Si hoy le quitaran la risa, ¿qué quedaría para Antonio Sanín? Uy, una soledad. Yo creo que sí. ¿La risa lo curó a usted? Sí, sí. Yo aprendí a reírme de mí mismo eh, desde pequeño, porque tenía un déficit de atención muy grave, pues muy agudo. Y eso hizo que tuviera una autoestima muy baja en el colegio. Me hicieron mucho matoneo, me tildaban mucho como el niño que tenía problemas cognitivos. Los profesores, porque en esa época pues tampoco se conocía mucho la condición. Los colegios de nuestros países juzgan la inteligencia con números. El 10 es una persona muy inteligente, pero el que no tiene buenos números es lo contrario que inteligente. De hecho, en la vida juzgan nuestra existencia por números. El Sí. que más dinero tiene, el que más seguidores tiene, Exacto. el que más novias tiene. Sí, sí. Todos son números. Sí, y eso de alguna manera, cuando aprendí a reírme de mí mismo, supe que tenía una posibilidad en la vida, que tenía algún campo que la vida no me ha mostrado hasta ahora y que mis otros compañeros eran buenos en eso, pero yo tenía otro estilo de inteligencia. Lo más difícil de ser artista. Ser honesto, auténtico, ser honesto. Cuesta mucho mantener el equilibrio cuando se pretenden tantas cosas. Sí, sí, haga una bien y las otras que acompañen esa, yo creo, por ejemplo. Eh, pero sí, ¿Qué es el amor para usted? el todo, el, la esencia que pega el universo. Podemos decir que usted ha hecho lo que ha querido Sí, sí, y sí, eso lo ha hecho feliz. supremamente, supremamente. A veces no, a veces, a veces uno no se la cree. A veces, mi papá cuando ya estaba muy enfermo, y yo estaba en una temporada muy bonita en el Teatro Nacional, en la Castellana, llegué a visitarlo como lo hacía todos los días y me dijo, ¿cómo te fue anoche? Y le dije, bien. Como todas las noches me sorprendo, y se me hace increíble cómo llegue tanta gente a oírme, ¿no? El poder del arte. Sí, pero a mí se me hace muy, me dijo, porque a veces el único que no cree en ti eres tú. ¿Y ha dejado de sorprenderse o se sigue sorprendiendo? No, me sigo sorprendiendo. Me sigo sorprendiendo cada segundo de la vida. Es increíble. Y cuando llegué a Nueva York, como muchos de nosotros, esta ciudad exige mucho. Y yo llegué a los 50. Y yo no me di cuenta el estado físico tan malo que tenía. Pero no solamente el estado físico, sino el estado de comodidad, el estado mental, el estado... Y me estaba volviendo como mucha gente a esa edad. Y ahí es donde entra el amor. Claro. Su esposa. Claro. La que lo coge y lo aterriza. Sí. Hacer ejercicio. Pues claro, porque es que yo iba a un club de comedia y después salía al otro y ya subía los escalones del metro, ya mamá, y yo decía, pero no, mamito, a ver, pongamos esas piernas fuertes otra vez, hágale y a caminar y a tener en buen estado físico. Esta ciudad exige esto y pierna. Usted es padre de dos hijas. Dos hijos. Dos hijos. Es una hija y un hijo. Una hija y un hijo. Ya son adultos. Ya son adultos. Ya están fuera del nido. Fuera del nido.
tiene una esposa con la que lleva más de 11 años, me contaba. Sí, Ese papel de ese amor de la compañía de una mujer es importante. es el todo, es el todo. Si no, sin eso no hay mucha razón, yo creo. ¿Qué tipo de inmigrante es Antonio Sanín? El que busca, el que busca y el que rebusca. Yo hice toda clase de trabajos, si los tendría que hacer, los haría otra vez. Acá he estado por lo menos 2 años y medio, casi que 3 años, haciendo algo que cuesta mucho y es empezar otra vez, sabiendo que allá no tengo que hacerlo, pero acá es un reto. Hablábamos hace un rato de que ser inmigrante es un estilo de vida. Yo soy inmigrante, Sí. las personas que están aquí detrás de la cámara son inmigrantes. Y yo siempre he pensado que los inmigrantes somos constructores de sueños, Sí. literal, pero muy constructores, porque para alguien, por ejemplo, como usted, que tiene una carrera, un recorrido, venir a buscar, llamémosle mal llamado suerte, a una ciudad como Nueva York, donde el que se duerme se lo come, literal, y poder lograr algo de eso, al nivel que sea, qué importante es como ser humano para usted poder decir, lo pensé y lo estoy haciendo. Digamos, para mí en este caso, hoy estar aquí, casualidades de la vida con usted, me parece muy, muy bonito, porque sé que estoy hablando con una persona que lo vi curando con risas a personas en un programa, personas con problemas. Sí, con desafíos. Yo cada capítulo que me vi siempre decía, aún hay humanos que les interesa que otros humanos con dolores los transformen en risas, en alegrías. Sí, sí, y es tan importante, además porque es un espejo a veces para la gente que cree que tiene problemas, para la gente que cree que tiene desafíos, pero Hay problemas más fuertes en muchos humanos. en muchísimos humanos, la mayoría está pasando problemas, pero volviendo a los inmigrantes, hay algo que es muy fuerte y yo me siento identificado con los inmigrantes, es la resiliencia de vivir fuera de la comodidad de todo. Porque es que venimos a otro país, al principio ni siquiera hablamos el idioma, pero nuestra familia está lejos, todo es incomodidad, todo es incomodidad. Y en este momento en el que estamos actualmente, en el país donde estamos, la lucha con los inmigrantes, ese desafío para el inmigrante de continuar, porque hay afortunados quienes vinieron aquí, tienen todos sus documentos y todo, pero ese ha sido un país donde siempre la ilegalidad ha hecho parte de ser inmigrante. Claro. Qué importante es que esa persona de pronto que está viendo esto entienda que desde el arte de ser humano, porque como seres humanos somos artistas sin ni siquiera saberlo. Somos artistas para sobrevivir, somos artistas para sonreír, sí, para poder continuar. Eso me lleva a hacerle una pregunta muy importante. ¿Le falta humanidad a los humanos? Digamos que está mal distribuida. Y creo que se nos está olvidando, porque yo sí creo que hay mucha humanidad. Afortunadamente, todos los días hay algo que nos demuestra que hay humanidad. Pero a veces lo que sentimos es que esa humanidad se va perdiendo en ciertos sectores, en ciertos círculos donde el poder se vuelve más importante, ¿no? Yo le quiero agradecer por esta charla. Quiero decirle que espero que este programa que estamos haciendo sea para que la gente desnude al artista. En su caso, usted es una persona con un recorrido que cualquier persona, por lo menos a nivel de Colombia, al mirarlo va a recordar algo. Yo a este man lo he visto, este man salió en tal cosa. Y mi propósito con este programa es desnudarme como ser humano y como artista y acompañar a alguien aquí a que se desnude, a que desnude el alma. Claro. Porque hoy en día, bajo la forma en la que vivimos, redes sociales y farándula y miles de cosas, la gente no se desnuda, solo muestra lo que quiere que los demás sepan de ellos. Sí. Y no está mal, pero nos está haciendo olvidar de lo que es un humano. Es una charla de 30 minutos, una charla de 1 hora,
ir más allá de lo superficial y pues para mí el propósito de esto es eso. Estoy muy feliz de que usted sea la primera persona que esté aquí sentado con este loco hablando de cosas que a mí verdaderamente me interesan mucho y es lo que nos hace humanos, lo que nos lleva más allá de lo que somos. Y desde la otra vez que tuve la oportunidad de conocerlo en los premios aquellos, sentí su vibra y por eso insistí mucho en que se lograra. Máximo. Entonces le quiero agradecer, esto es Más que Artista, espero que disfrute usted también sentado allá cuando vea este capítulo. Pues primero que todo la pasé delicioso. Y le agradezco muchísimo delicioso, por todo esto. Porque esto es una charla, porque muestras, porque te desnudas a todos los que estén viendo esto desde cualquier parte del mundo. Los migrantes, recuerden que es algo que tenemos, que no entendemos por qué, pero pucha la fortaleza. Y lo que decías al final, la vulnerabilidad es una fortaleza muy grande, no es una debilidad. Los hombres sobre todo, bueno, creo que todo el mundo hoy en día tiene miedo a ser vulnerable, claro. Pero todos lo somos. Todos lo somos. Allá detrás de la pantalla, detrás de las películas que vivimos todos, la gente tiene miedo de mostrar lo que es y sufre en silencio. Este es un espacio para quien esté dentro de ese globo, ese sistema, pueda ver que más allá del personaje está la persona, que eso es muy importante y eso es Más que Artista, porque más allá del personaje siempre va a haber un ser humano que tiene una historia que contar y pues hoy tuvimos la historia de Antonio Sanín. Antonio, le agradezco muchísimo. No. A ti de verdad que es bacano y gracias. Vale, esto es Más que Artista, mi gente. Bendiciones.